Bien, entonces vamos a iniciar. Nuevamente, esta es la presentación de la sesión número 13 relacionada al sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y también ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. ¿Ok? Entonces vamos a adelantar esta sesión. Son dos los temas que vamos a ver el día de hoy. El primero de ellos son sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Y el segundo tema es acerca de ecuaciones diferenciales de orden superior. Ok, entonces, eh, la idea es que apliquemos los métodos de un solo paso para la solución de ecuaciones solución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y para la segunda parte, pues transformar una EDO de orden superior en un sistema EDO de primer orden. ¿Ok? Y luego, pues, aplicar los métodos de un solo paso. Bien, empecemos. Primero, veremos lo que es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces, cuando tenemos un sistema, pueden ser n ecuaciones diferenciales de primer orden, porque lo que estamos tratando aquí son sistemas de ecuaciones diferenciales, pero de primer orden. ¿Ok? Con n funciones incógnitas donde tenemos variables independientes. La única variable independiente, hemos puesto aquí el tiempo, t, pero podría ser cualquier otra variable. Y variables dependientes que son x1, x2, xn, y que tienen la estructura que está aquí mostrada. Las primeras derivadas de cada una de las variables al lado izquierdo y una expresión o una función en términos de la variable independiente y de las variables dependientes. Ojo que en esta parte del lado derecho, pues no hay ninguna derivada. ¿Ok? Entonces, F son las funciones de las n más 1 variables. Ya sabemos que el tiempo es la variable independiente y todo lo demás son variables dependientes. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar directamente los métodos que ya conocemos de un solo paso. Esta es la versión del método de Euler, pero para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, pero expresado en su forma vectorial. ¿Ok? Aparentemente la estructura es la misma, solamente que ahora estos vectores van a contener las variables dependientes. Por ejemplo, si tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales, entonces tendríamos eh, que el vector de variables dependientes engloba, por ejemplo, las variables dependientes x, y, mientras que la función a la cual se refiere a la función f y g, o puede ser f1 y f2, está en términos de esa variable independiente que es el tiempo para este caso, y de las dos variables que son variables dependientes. ¿Ok? Entonces, de esa manera lo vamos a tratar nosotros para resolver eh, sistemas de ecuaciones diferenciales, expresado como una ecuación en forma vectorial. ¿Ok? Bien, entonces, esto es el método de Euler. El método de RK2 también tiene la misma estructura, solamente que al calcular K1 y K2, pues hay que tener en cuenta que eh, cuáles son los argumentos. En el caso de K1, el argumento es el tiempo y la variable dependiente en el tiempo TI, mientras que para K2, F tiene de argumentos el tiempo siguiente, es decir, el tiempo TI más H, y como segundo argumento, pues esta expresión que vendría a ser la variable dependiente más h por lo que resulte de K1. ¿Ok? Entonces, con eso ya podemos aplicarlo en esta ecuación que está encerrada en un cuadro y calcular el i siguiente. Nuevamente, este i siguiente
Significa que estamos calculando cada una de las variables dependientes en el i siguiente, ¿no? En la iteración siguiente. ¿Ok? Y lo mismo tenemos para el caso del método de RK4 para sistemas EDO de primer orden, ¿no? Ya sabemos que cada uno de estos K implican pendientes, pendiente en el punto inicial, en el punto medio y en el punto final, o mejor dicho, en un tramo, en un intervalo de xy a xy más uno tenemos dos pendientes en xy, o mejor dicho, en este caso, en el tiempo ti, tendríamos una pendiente y en el tiempo siguiente, ti más h, tenemos otra pendiente, k4. Y tenemos dos pendientes adicionales, K2 y K3, que están en el tiempo intermedio, que es el tiempo TI más H medios. Entonces, al tener esta información de cuatro pendientes, hacemos un promedio ponderado, donde nuevamente le damos mayor importancia a las pendientes que están en el punto medio de ese intervalo entre TI y TI más H, y lo multiplicamos por H y, y le sumamos el Y anterior. Con eso tenemos el Y siguiente. ¿Ok? ¿Cuáles las ventajas y desventajas? Bueno, el método de Euler ya sabemos que es una aproximación sencilla, pero la precisión va a depender del tamaño de paso H. El método de RK2, lo que se aprecia aquí es el método de Hume, es en sí una mejora de, del método de Euler, pero de todas maneras no llega a darnos la solución que uno desea, ¿no? Lo más aproximado a la solución. Sí, ganamos en menor cantidad de subintervalos o, o- o la cantidad o el paso H no lo reducimos tanto como en el caso de Euler, pero de todas maneras es un método que brinda una solución buena. Mientras que el método de RK4 es en sí uno de los métodos más conocidos porque tiene un equilibrio entre precisión y eficiencia. Precisión porque no va a dar un resultado bastante aproximado a la solución exacta, y eficiencia porque lo va a hacer con un intervalo que no tiene que ser bastante refinado. ¿Ok? Eso quiere decir que no va a incurrir en incrementar el costo computacional. Ok, entonces veamos un modelo, un ejemplo de sistema CEDO. Por ejemplo, aquí hay un modelo depredador-presa que describe la evolución de dos poblaciones. La población X representa la población de presas en el tiempo T, mientras que Y representa la población de depredadores en el tiempo T. ¿Ok? Obviamente, como estamos viendo la variación temporal de X y de Y, aquí dice variación temporal de X y de Y, la variable independiente va a ser el tiempo. Y aquí el tiempo está en meses. Y las cantidades o poblaciones están en número de individuos. ¿Ok? Recordemos que esta expresión se puede expresar de esta manera y que es común utilizar este punto para hablar de la variación temporal, o dicho de otra manera, de la derivada con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen un ejemplo aquí bastante detallado sobre los cálculos, y yo voy a plantear otro método, mejor dicho, otro ejemplo, como para no tener los resultados a la mano, y que ustedes pues me ayuden a hacer los cálculos. ¿Ok? Entonces, la idea es ejecutar este método, primero el método de Euler, de tal manera que consigamos un cuadro que es el que se muestra, donde tengamos la variación de la variable independiente, eh, X e Y que forman el vector Y con los resultados. La función, aquí F1 hace referencia a, ¿dónde está? En este caso sería F, y F2 hace referencia a G. ¿Ok? Quizá de repente podríamos modificar esta tabla, pero
Ya sabemos que f es un vector que contiene dos elementos, entonces en cada iteración vamos a tener dos elementos en f. Y bueno, esto quiere decir simplemente el x siguiente, por ejemplo, lo que se calcula con todos estos insumos, x, y, f1 y f2, encontramos el x siguiente y el y siguiente, que prácticamente está copiado en la siguiente línea. ¿Ok? Y bueno, estos resultados están en cada 0.1 0.1 de paso hasta el tiempo final de 2 meses. Y miren que aquí se muestra cómo cómo se tienen la descripción de esa dinámica de poblaciones de presas y predadores. Entonces, por ejemplo, X vendría a ser la población de presas. Miren que con el método de Euler, pues se tiene demasiadas oscilaciones que no corresponden a la solución exacta. En azul está el método Hume, que nuevamente está mejorándose con respecto a Euler. Pero en el caso de RK4 ya se encuentra una mejor descripción de esa dinámica. Y la dinámica de presa dice que pues está reduciéndose. Inicialmente había 40 individuos o especie eh, animal. Entonces, para un tiempo inicial de 40 va reduciéndose hasta que en medio mes prácticamente ya las presas se han reducido, la cantidad de presas. Mientras que en el caso de la población de depredadores, eh, miren que Euler no describe muy bien. RK2 lo intenta, pero ahí con el cambio de dirección empieza a fallar, pero trata de recuperarse. Y con RK4 ya encontramos un mejor resultado que describe en sí la población de depredadores. Entonces, miren que aquí en la gráfica en negro me dice que, bueno, empezamos con, aquí debe haber 10 depredadores, si no me equivoco. Entonces, se alimenta de las presas, obviamente, por lo tanto la población incrementa. Pero cuando se reduce el número de presas, pues obviamente no va a haber alimento para esta especie. Por lo tanto, mientras que ya no hay presas, empiezan a, a- a desaparecer esta especie. ¿Ok? Reduce en número por diversos motivos, no hay presas, entonces llega hasta cero. ¿Ok? Entonces, siempre la dinámica de la población de presas y depredadores es pues un buen ejemplo de un sistema de ecuaciones de orden superior. Mejor dicho, de un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ok? Bien, entonces esto es algo breve sobre los sistemas de ecuaciones diferenciales. Ahora nosotros pues veamos un ejemplo, el cual vamos a plantear aquí. Por ejemplo, voy a plantear el siguiente sistema de ecuación. Igual, cualquier consulta o abren el micro o simplemente escriben en el chat. Yo voy a estar atento aquí. O pueden levantar la mano si es que lo desean y yo les doy paso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se me ocurre x es igual, variación temporal de x es igual a 3x menos 5y. Algo sencillo como para poder hacer los cálculos rápidos y poder encontrar también una solución exacta dentro de MATLAB. ¿Ok? Y la variación de y, pues podría ser eh, menos 2 menos 2y más 3x
Bueno, podríamos dejarlo en 4x. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Ok, ese va a ser nuestro sistema, pero como estamos hablando de un PBI, recuerden que problema de valores iniciales es lo que es lo que estamos tratando. Entonces, esto tiene que estar definido con su condición inicial. Para la variable x, en el tiempo, por ejemplo, podríamos hablar de tiempo t0 igual a 0 y el valor inicial de i en el tiempo inicial. El tiempo inicial sería 0 y el tiempo final, pues, podría ser, a ver, veamos, uno, podríamos dejarlo con uno. A ver, podríamos intentar con un paso de 0,2. Eso quiere decir que el tiempo podríamos manejarlo entre 0 y 1. Serían unos 5 pasos. Ok, un tiempo final que sea igual a 1. Entonces, en condiciones iniciales, pondríamos, por ejemplo, para x en el tiempo 0, que sea igual a 1, y en y en 0, pues que sea igual a 2. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro sistema. Bueno, está sencillo, sí, pero que nos sirva para practicar. Listo, por favor. Ok, lo que sucede es que la variable independiente podría estar en la parte derecha del sistema de ecuaciones. Por lo tanto, para poder, veamos, a ver, para poder un poco generalizar, podría considerar más tiempo y menos tiempo en cada parte.
¿A qué me refiero? A que ya hemos visto que debemos considerar una expresión f que involucre la variable independiente, coma, y las variables dependientes que son x e y, x, y. Y también en la variación temporal de y, esto sería g, tiempo, y también eh, en términos de las dos variables. Por eso es que le estoy agregando esto, como para que al ejecutar el método también pues encontremos o actualicemos estos valores. Ahora sí creo que está mucho mejor. Voy a poner esto aquí. Ok, ya está. Entonces tenemos nuestro sistema y tenemos las condiciones iniciales. Estas son las condiciones iniciales. ¿Ok? Condiciones iniciales. Ok, entonces tendríamos que empezar, ¿no? Veamos la presentación. Tenemos nuestro sistema y definimos nuestro vector, cuáles van a ser nuestro vector de variables. En este caso, vamos a definir el sistema en forma vectorial. Vamos a definir y igual al vector, que en este caso es x e y, y vamos a definir también f. F está compuesto inclusive creo que hasta un poco, podría causar confusión si es que tenemos este vector y aquí como un escalar y aquí y como un vector. Entonces, podríamos de repente modificarlo para, para que haya x1 y x2. Bueno, esta cosa ya es cuestión de práctica. A lo que me refiero es poner x1 igual a 3x menos 5y más t, y x2, bueno, aquí sería x1 y lo podríamos llamar x2, y x2 sería igual a menos 2x2 más 4x1 menos t. Entonces, variaciones. Entonces podríamos plantearle el sistema así. Lo que sucede es que es posible que cuando utilicemos el método del disparo para lo que es problema de valor en la frontera, existan más variables con subíndices. Mm, Así que se nos, se nos puede complicar en ese sentido. Bueno, nuevamente, esto es cuestión de práctica. Los resultados, al fin y al cabo, van a ser los mismos. Para poder programarlo, para poder programarlo, entonces yo le voy a poner así. Yo le voy a poner x1 y x2. Ah, está bien. X1, x2, le voy a poner aquí. X1, variación temporal de x2, x1, x2, esto es x2, x1. Entonces aquí tendríamos es x e y, esto es x1 y esto es x2. ¿Ok? Y aquí pues consideraríamos el vector de variables dependientes 1, x1 y x2. ¿Ok? Creo que así ya va tomando forma. Entonces, ahora sí, f está, está en términos de la variable independiente, que en este caso es el tiempo, coma, y de todas las variables dependientes que está ahora mismo como vector y. Y esto contiene las dos funciones,
lo voy a resaltar aquí. Esta función está aquí. Esto sería, le voy a poner f, f, y, y esta parte de aquí, que, que sería g. Entonces, hay que identificar f y g. Y eso está en términos, miren que eso está en términos de, de la variable independiente y de las variables dependientes. Entonces, entonces aquí le ponemos la estructura. F ya lo hemos reconocido, es 3x1 menos 5x2 más t. Y debajo el segundo elemento, que sería la función menos 2x2 más 4x1 menos t. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí el vector de funciones. Entonces ya hemos definido esto. ¿Ok? Ahora que ya hemos definido esto, pues podríamos comenzar las iteraciones. Primero, para i igual a 0, para i igual a 0, planteamos nuestra ecuación, pero bueno, vamos a plantear i1, que es un vector, i, aquí le hemos puesto i1, ¿ok? Es igual a i anterior, más el paso h, como estamos con Euler, vamos a aplicar Euler con h igual a 0.2. ¿Ok? Entonces, i1 es igual a i0, el anterior, más h por f evaluado en el tiempo 0, y 0. De 0 y 0. Listo. Entonces, tenemos las condiciones iniciales, tenemos el vector de funciones, entonces podríamos directamente escribirlo. Creo que podríamos escribir, hallar directamente I1, pero aquí en la PPT lo he puesto por partes. Primero F y después I1. Entonces lo vamos a desarrollar así. Entonces, F, el vector F en, en T0, I0 es igual, esto es un vector, contiene el primer elemento 3x1 en T0 menos 5x2 en T0 más T que viene a ser 0. ¿Ok? T que viene a ser 0. Y debajo tenemos menos 2x2 en 0 más 4x1 en 0 menos 0. Por favor, es posible que me equivoque en algo. Así que sí les voy a pedir que tenemos 20 personas conectadas. Bueno, somos 20 personas. Así que si algo está incorrecto, ya sea por micro o por chat, ahí voy a tener abierto el chat. Me dicen que está incorrecto, pero vamos con calma. ¿Ok? Entonces, F, estamos escribiendo el vector i0 corresponde a las variables dependientes en el tiempo cero. Por eso he puesto x1 en el tiempo cero, x2 en el tiempo cero, más el tiempo que es cero. ¿Ok? Porque aquí le he puesto que el tiempo inicial es cero. Entonces, esto sería igual a 3 por x1. eh, x1 en cero es 1. ¿Ok? Aquí está. En el tiempo cero, x1 vale 1. Menos 5 por x2
en el tiempo cero, condición inicial, vale 2. Y aquí le agregamos, bueno, aunque no es necesario, ya hay cero ahí. Y debajo, menos 2 x2 en cero vale 2. 2 más 4 veces x1 en cero vale 1. Y menos cero queda tal cual. Esto es igual. Y ya vamos a tener aquí f. Entonces sería 3 menos 5 menos 2. Menos 2 por 2 menos 4 más 4 pues cero. ¿Ok? Ya está. Igual, si hay algo que corregir, lo corregimos. De todas maneras, cuando programemos, eh, puede salir a la luz algún error. ¿Ok? Profesor, ¿no sería menos 7 en la parte de arriba? Disculpa, ¿puedes repetirlo? Menos 7. Menos 7. ¿Dónde hay menos 7? No, en vez de menos 2 sería menos 7. Ya. Vi uno aquí y era. Qué bueno. Qué bueno, muchas gracias. Cuando uno escribe mal, opera mal. En este caso, miren que esto no es uno. Esto es x2. En cero vale 2. Aquí es 2. Entonces, consejo, escriban bien. En el apuro, quizás en los nervios uno escribe mal y falla. Entonces aquí su compañero ha identificado este error que cometí. Menos 10 y 3 da menos 7. Ahora sí. Ya está. Aquí sí creo que está correcto. Ok. Entonces ya tenemos f. Ahora ya podríamos encontrar I1. Luego, I1 va a ser igual a I0. Recordemos que I0 vendría a ser el vector x1 en el tiempo cero, x2 en el tiempo cero. Es decir, es un vector con las condiciones iniciales, que sería 1 y 2. Eso es I0. Entonces, ese vector de condiciones iniciales, 1 y 2. Ok. Le agregamos el paso h, que vale, ¿cuánto le pusimos? H 0.2. Euler con H 0.2. Entonces aquí le ponemos 0.2, que es un escalar que multiplica a un vector, ¿ok? Y ese vector es el vector de funciones que ya está evaluado en t 0 y 0. Y esto da, bueno, habría que operar, ¿no? Ahí me dicen en el chat cuánto da esto. Entonces, I1 es igual 1 más 0.2 por menos 7. Bueno, el segundo elemento es 2, ¿no? Y es 2. Con 4 decimales, Menos 2.5 sería. ok, menos 2.5. Listo. Igual siempre los demás en el chat confirmado. Si no, está malo. Y la corrección, esa es la idea que todos participemos y ver que efectivamente pues tengamos la respuesta a todos. No, profesor, es menos 0.4. Menos 0.4. Y le había puesto 0.0 por 0.5 y era 0.2. Ok, menos 0.4. Ok, confirman los demás. ¿Están conectados o
O han dejado la sesión abierta. Sí, confirmado. Listo. Ya está. Entonces ya tenemos I1. Eh, ¿Una iteración más o programamos? ¿Qué opinan? ¿Una iteración más o programamos? Ok, una más, claro. Sí, es necesario también una más porque para ver que en el programa pues tengamos al menos más resultados que estén iguales. Entonces, ok, una más. Entonces vamos a poner aquí para i igual a uno, para i igual a uno. Entonces, i2 es igual a i1 más el paso h y la función, en este caso el vector de funciones, tiene que estar evaluado en el tiempo siguiente, t1, coma, el vector i siguiente, o mejor dicho, no siguiente, sino t1 e i1, porque el siguiente para nosotros vendría a ser 2. Ok, entonces, nuevamente, eh, f en t1, coma, i1 es igual, y ponemos aquí las funciones, ¿no? Siempre hemos reconocido que esto es f, 3x1 menos 5x2, le ponemos aquí 3x1 en el tiempo siguiente, entonces aquí t1 es igual a t0 más el paso h, es decir, 0 más 0.2 igual 0.2. Por eso aquí le voy a poner x1 en el tiempo 0.2 menos 5x2 en el tiempo 0.2. Ojo, ok. Solamente hay que tener cuidado eh, porque podríamos incurrir en que, aquí lo voy a completar, o podríamos incurrir en el error de multiplicar 0.2 por 5 y 0.2 por 3. Entonces, eso no lo hagan, ¿ok? Creo que para evitar errores voy a considerar modificar la PPT y que esté escrito de esta manera. 3x1, 1 menos 5x2, en este caso 1, más el tiempo eh, t1. Y esto sería pues t1 y esto t0. ¿Ok? A eso voy. No hay que confundirnos y hacer multiplicaciones que no son correctas. Lo voy a evaluar, pero por lo pronto debería entenderse de esa manera. ¿Ok? Debería entenderse de esa manera. Y debajo tendríamos menos 2x2 en 0.2, x en 0.2, menos 5x menos 4, no, es más 4, x1 en el tiempo 0.2 menos el tiempo que es 0.2. Listo. Entonces, aquí tenemos, bueno, creo que, ok, vamos a reemplazar. 3x1 en 0.2, ¿a qué es igual?
Sí, sí, así es. Solamente que eh, para el que no está viéndolo, tengo que ser un poco más específico. ¿Dónde está? Aquí está. Y es igual a x1, x2 y igual a cero, quiere decir y cero, x1 en cero, que es estos valores que son la condición inicial, y entonces y1, al igual que hicimos aquí, y1 lo voy a poner al costado. Y1 tiene este elemento que es x1 en el tiempo siguiente que es 0.2 y este elemento es el x2 en el tiempo siguiente que es 0.2. ¿Ok? Entonces, ahora creo que sí se aprecia mejor. Como este es en el tiempo siguiente 0.2, entonces yo quiero el tiempo t1 es 0.2, entonces x1 0.2 vale, así es, eh, menos 0.4 menos, es más, a veces hay que ser un poco más explícitos. X1 en 0.2 es eh, menos 0.4. ¿Ok? Aquí también le voy a poner x1 en 0.2 y aquí le voy a poner x2 en 0.2. eh, borramos aquí. X2 en 0.2. X2 en 0.2. X2 en 0.2. X2 en 0.2. ¿Ok? Entonces aquí ponemos menos 5 veces y x2 en 0.2 es 2. Aquí está, es 2. Y le agregamos el tiempo T1, T1, el tiempo T1. Es más, creería que aquí debería ponerle para que quede registrado, no directamente 0, sino T0 y T0. ¿Por qué? Porque aquí está el tiempo 0. Y como aquí está el tiempo 1, aquí debería colocarle no directamente 0.2, sino para que se comprenda mejor, pues tiempo 1, tiempo 1. Ahora sí, reemplazando, le pongo 0.2 porque vale 0.2 y menos 2. Aquí sería el valor de x2 que es 2 más 4 veces menos 0.4 y menos t1 que es 0.2 y listo. Entonces, esto nos va a resultar, ok, esto resulta en el vector f y me indican los resultados, por favor, con 4 decimales si es posible, o bueno, de repente sale con un decimal o dos. Menos 11, menos 11, menos 5.8. Ok, menos 11, menos 5.8. Me indican los demás si está ok.
Listo. Entonces, me parece que sí. Ok. Entonces, luego calculamos I. Ya sabemos que el I siguiente, I2, va a ser igual al vector I1, a este vector I1 que ya lo tenemos. Está aquí, vale menos 0,42, y le agregamos más el paso que es 0,2, el paso 0,2 y el resultado de F que tiene como valores menos 11 y menos 5,8. ¿Listo? Ok, entonces I2 es igual. Bueno, ¿cuánto vale I2? Hacemos los cálculos. Menos 2,6, menos 2,6, 0,84. 0,84. Listo. Ya está. Bueno, entonces deberíamos seguir con los cálculos. Ustedes realicen los cálculos hasta llegar hasta el tiempo final de uno. Hemos realizado para i igual a 0, para i igual a 1. Voy a tratar de ordenar un poco más esto. A ver, lo voy a poner así. Para i0, pues el tiempo 0 es igual a 0. Entonces calculamos i1 con Euler. Y aquí, para i igual a 1, para i igual a 1, entonces aquí le voy a poner la fórmula de i2 y el tiempo lo vamos a poner aquí. Creo que así está muchísimo mejor. Ahora ya se entiende mejor. Entonces para i0, ah, no estaba compartiendo. Cuando, cuando no se comparta, estoy hablando y no se comparta, me avisan. Entonces le decía que lo he acomodado. Miren que para i igual a 0 le he puesto el tiempo t0 y debajo Euler y después ya los cálculos hasta llegar a i1. Para i igual a 1
le he puesto el tiempo uno, cuál es, y el vector I2 lo vamos a calcular con Euler, considerando F primero y después I2. ¿Ok? Listo. Entonces, lo siguiente, eh, nos toca programar. Nos toca programar. Entonces, veamos. Veamos. Voy a abrir el MATLAB. Aquí está el MATLAB. Entonces, le voy a poner aquí nuevo live script. Esto es la sesión 13. Sistema de ecuaciones ordinarias vectorizado. ¿Ok? Listo. Entonces, empezamos. Primero, le voy a poner aquí de título sistemas EDO de primer orden. ¿Ok? Ahí se aprecia mejor. Entonces, aunque siempre lo digo, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con esto. Bueno, CLC no es necesario. No, no se imprime. Eh, veamos. Primero, algunos parámetros del problema. Bueno, si hubiese algún coeficiente, ¿dónde está nuestra pizarra? Si hubiese algún coeficiente que hubiese estado aquí en vez de 5, no sé, la letra B, en vez de 4 la letra C, etcétera, podríamos definirlo. Pero lo que sí podríamos definir es el tiempo cero, que es igual a cero, el tiempo final, que es igual a 1. Eh, veamos, creo que, y luego las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces, condiciones iniciales, x1, 0, x1, 0 le voy a poner así, x1, 0 vale 1, x2, 0 es igual a 2. Aunque parece x10, x20, bueno, habría que entenderlo así. x1, 0, x2, 0. Condiciones iniciales, 1 y 2. ¿Ok? Ya está. Ahora, en realidad lo he hecho un poco más sencillo este sistema EDO para poder encontrar solución exacta. ¿Ok? Es posible que cuando ustedes lo tornen un poco más complejo, entonces el MATLAB con el cálculo simbólico pues falle y diga, no encuentro solución. Por eso es que lo he puesto también un poco más sencillo. Entonces, le vamos a poner aquí solución exacta. Solución exacta. ¿Cómo encontramos la solución exacta de un sistema de ecuaciones diferenciales? Pues primero tenemos que definir que hay, eh, utilizando, solo para esta parte, utilizando el cálculo simbólico de MATLAB, vamos a definir una variable x1, que está en términos del tiempo, una variable x2, que está dependiente del tiempo, ¿ok? Y vamos a definir la derivada x1
como div x con respecto de tiempo. Y derivada x2 como div, aquí le puse x1, aquí debe ser x2, tiempo. Entonces miren que si yo ejecuto esto, tengo los parámetros del problema, el tiempo inicial, el tiempo final, condiciones iniciales. En la solución exacta, por lo pronto, he definido la variable que va a representar la primera derivada de x1 y la variable que va a representar la primera derivada de x2. ¿Ok? Entonces, como está todo ok, ahora, ahora lo siguiente es encontrar la solución exacta. Solución exacta con el comando, el mismo comando que vimos en la sesión anterior, solve. Entonces, con ese comando vamos a escribir primero, bueno, entre comas, cada una de las ecuaciones del sistema. En este caso, la primera ecuación nos dice derivada de x1 es igual, derivada que nuestra variable es de x1, y le ponemos igual igual, no igual, sino igual igual, y esta expresión de aquí, 3 por x1 menos 5 por x2 más el tiempo t. Eso es esta es la primera ecuación. La segunda ecuación es de x2 es igual, la derivada de x2 es igual a menos 2 por x2 menos 2 por x2 más 4 por x1 menos el tiempo t. Ya está. Tenemos las dos ecuaciones. Y por supuesto, necesitamos encontrar solución única, por lo tanto, hay que definir las condiciones iniciales. Condición inicial de x1 en 0, x1 en el tiempo más que en 0. Veamos si me deja. La primera condición inicial es 1 y la segunda condición inicial en 0 igual igual a 2. ¿Ok? ¿Ok? Entonces me está lanzando un error. Está lanzando un error. Bueno, veamos qué es. Le voy a dar guardar y ejecutar. Eh, ya. Es que aquí no le he puesto igual igual. Miren que aquí no le puse igual igual. Ahora sí. Ya encontró las soluciones. Ya está. Entonces aquí hay que tener cuidado. Como son dos variables, hay dos soluciones. Por eso lo tiene como una estructura con dos campos. Entonces, si yo quiero acceder a la solución de x1, le pongo sol.x1. Y de esa manera me muestra esta primera, bueno, la segunda expresión. Si yo quiero la solución de x2, le pongo punto x2. Y me va a mostrar esta expresión de aquí. Pero ambos están como expresados como función simbólica. Yo trabajo siempre con funciones anónimas. Entonces, le voy a poner aquí, si quiero la solución de x1, entonces le voy a poner solución de x1 es igual MATLAB function y
Ya está. Entonces ya tengo la solución de x1. Y lo mismo para x2. Ya tengo una función que se llame sol x2 que contenga eh, la función anónima para x2, que es la solución exacta de x2 como función anónima. Y después, si quiero graficar la solución exacta, necesito un vector tiempo que vaya desde el tiempo inicial en pasos, como va de 0 a 1, le puedo poner 0,1 hasta el tiempo final. Veamos. Tiempo final, 0 a 1. Ok, 0, 0 a 1. Está bien. O de repente, si quiero ser un poco más fino, cada 0,05. Creo que está bien ahí. Y voy a encontrar la imagen. Pero recuerden que cuando encuentro la imagen de x1 y de x2, porque ambos dependen del tiempo. Entonces voy a poner x1, solución es igual, pues le paso el vector tiempo tt en la solución de x1 y lo mismo para x2. La solución, el vector solución x2 lo voy a obtener cuando pase el vector tiempo por la función anónima x2 que representa la solución exacta. Entonces aquí ya puedo graficar. Veamos. Le voy a poner gráfica. Esto va a ser una gráfica comparativa. Y para la gráfica lo podríamos ver en dos gráficos separados. No lo voy a mezclar porque en realidad son cosas distintas, son dos variables distintas. ¿Ok? Entonces, para poder graficar, podemos utilizar los comandos de, a ver, figura 1, borramos lo que hay en la figura y luego, si no me, si no me equivoco, es el comando subplot. Caso que En caso que no se encuentre, igual podemos revisar la documentación de MATLAB. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, aquí le voy a poner subplot, subplot, en un array de dos filas y una columna, donde voy a definir la primera gráfica. Luego le pongo plot y gráfico el tiempo con la solución x1 y que esté con eh, línea continua negra, y bueno, lo demás, el ancho y todo ello. Listo. Le agrego la grilla y listo. Listo, entonces ya tengo una de las dos gráficas. Aquí está la solución. ¿Ok? Ahí está la solución. Esa sería la solución exacta. Entonces aquí nos falta agregar otro. Inclusive podremos aprovechar para colocar las leyendas, ¿no? Eh, el tiempo en el eje X, en el eje Y, esto sería la variable x1, ¿ok? Y después
Ya está. Bueno, ahí lo actualizamos. Luego Subplot, aunque podría copiarlo todo para no demorar. Subplot, el segundo gráfico, en este caso X2 y X2. Ya está. Y lo que pasa es que cuando le hago zoom, ahí está, ya se acomodó. Entonces, gráfico de X1, gráfico de X2. Ya tengo las dos soluciones exactas. O sea, aquí le voy a poner eh, guardar. Ok, ya está. Soluciones exactas. Ahora nos faltan las soluciones numéricas con el método de Euler. Entonces, aquí le voy a poner, esto es solución exacta, aquí le voy a poner solución numérica con Euler. Vamos a encontrar la solución numérica con Euler. Entonces, primero que hay que definir, hay que definir el vector de condiciones iniciales y hay que definir el sistema. Yo creo que de repente le podríamos colocar aquí. eh, definimos, o el PBI mejor, el sistema de ecuaciones diferenciales, PBI. ¿A qué me refiero? A que la condición inicial lo debemos definir como un vector, lo que acabamos de hacer en la pizarra. Aquí está. Esto de aquí debemos definir, porque va a ser en sí, vamos a tener que definir aquí function y después eh, las salidas. Para las salidas vamos a botar el T de Euler, I de Euler, ¿ok? Y la función Euler, B le voy a poner de vectorizado. Y entre los argumentos ya dijimos, primero va la función, podríamos definir el tiempo cero, el tiempo final, después eh, y la condición inicial y cero, y el paso H. Entonces, ya hemos definido T0 y TF, entonces necesitamos definir la condición inicial, que es I0, que está compuesto de un vector columna que contiene, aquí está, X1 0 y contiene X2 0. ¿Ok? Aquí está. I0 contiene un vector columna que es I1 en 0 y 2 en 0. I1 en 0 y 2 en 0. Ya está. Entonces ya tenemos tiempo inicial, tiempo final, condición inicial. Nos falta el sistema. Entonces creo que aquí le voy a poner el sistema. Entonces el sistema, eh, más que el sistema, es el modelo en sí. Funciones del modelo de sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, f va a ser una función anónima que va a estar en términos del tiempo y del vector i. Entonces, aquí tenemos f está en términos del escalar tiempo, y del vector i, del vector i. ¿Listo? ¿Y cómo va a estar expresado esta función f? Como un vector de funciones. Un vector de funciones.
¿Ok? Entonces, ese vector de funciones, primera función, 3x1. Ojo que aquí no le vamos a poner 3 por x1, porque la variable x1 es el primer elemento del vector y. Entonces aquí le voy a poner el primer elemento del vector y. ¿Ok? Y luego menos cinco por el segundo elemento del vector y, que es x2. Entonces aquí le pongo y, el segundo elemento, más el escalar tiempo. Y aquí también le pongo menos dos veces por x2, que es el segundo elemento del vector y, segundo elemento del vector y, segundo elemento del vector y, más 4, más 4 veces x1, que es el primer elemento del vector y, primer elemento del vector y, menos el tiempo, que es un escalar. Listo. Voy a ejecutar esto. Ejecutamos con control y enter y ya está definida la función. No hay ningún error con la función. Igual, si es que identifican que algún parámetro he puesto mal o algún signo me he equivocado, me avisan. Entonces aquí le voy a poner punto y coma porque está todo ok. Entonces ya está definido f, t0, tf y 0. Me falta el paso h. Entonces aquí le voy a poner paso h. El paso h va a ser igual a 0.2. Sí, 0.2. Todo ok. Listo. Entonces, mm, pienso que ya tenemos todo definido para poder empezar con Euler. Nuevamente, el objetivo es crear esta función. Entonces, empecemos a programar Euler. Primero, una vez que tenemos el tiempo inicial, el tiempo final, tenemos que encontrar con el paso h el vector tiempo. Entonces, a ese vector tiempo de Euler lo voy a encontrar con el insumo, que es el tiempo inicial con paso h hasta el tiempo final. ¿Ok? Entonces, con eso ya tengo Euler 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. ¿Ok? Entonces todo va bien. Pero recordemos que siempre estamos trabajando con vectores columna, por lo tanto lo voy a transponer. Entonces el tiempo va a ser un vector columna. ¿Ok? Vector columna. Ahora, en el último código que hicimos en, en clase, consideramos que como el tiempo ya está definido, eso quiere decir que el vector y que contiene a x1 y a x2, entonces está definido su dimensión. Y la dimensión, vamos a ponerlo aquí, eh, lo voy a poner así. Y Euler es igual, lo voy a llenar de 0, pero esto tiene una dimensión m,n. Entonces, m es el número de filas y n el número de columnas. ¿Cuántas filas va a tener esto? Pues las mismas que las filas de Euler. La misma cantidad de elementos del vector tiempo de Euler. Que le hemos puesto aquí. Entonces, eso quiere decir que n va a ser igual a la longitud de
la cantidad de elementos que tenga T Euler. ¿Ok? Y n, noten que i se compone de dos variables. Por lo tanto, esta variable puede estar en columna, en resultados en variación del tiempo en columna, y x2 puede estar en otra columna al costado. Eso quiere decir que en cantidad de columnas son la misma cantidad de variables. Y la cantidad de variables lo podemos sacar, por ejemplo, de las condiciones iniciales. Si hay dos condiciones iniciales, habrá dos variables, por lo tanto, dos columnas que tenga ahí. Entonces aquí le vamos a poner la longitud, pues, de este vector de condiciones iniciales. Entonces, miren, y Euler ya está definido la cantidad de elementos. Cantidad de filas es igual que el vector tiempo de Euler. Tiene 6 elementos, 6 filas Euler. Como hay dos variables x1 y x2, eh, entonces tenemos dos columnas. Así que aprovechamos la condición inicial que es un vector con dos elementos, entonces lo podemos aprovechar para obtener nuestra cantidad de columnas. Entonces ya está. ¿No? Ok. Eh, esto también ya está. Hasta el momento vamos bien. Hemos definido el vector tiempo y hemos reservado espacio en la memoria para la solución con Euler. Ok. ¿Qué otra cosa nos falta definir en un espacio? Miren que la función f. La función f tiene dos elementos. Y como tiene dos elementos, también se evalúa en el tiempo, por lo tanto, eh, cada uno de estos elementos varía con el tiempo. Eso quiere decir que sucede el mismo caso que con i. Es decir, que también puedo definir f, eh, f, pero aquí está f como un vector esto está como un vector de funciones. Lo que yo quiero es reservar el vector f. Entonces le voy a poner ff. Y no confundir el vector de funciones anónimas, este f, con el vector resultante, el valor con valores numéricos, el vector o la matriz con valores numéricos, ff. ¿Ok? Entonces, miren cómo vamos. Ya sé, creo que lo visualizamos mejor así. Lo que yo quiero es Euler, luego y Euler, y quiero la función. Entonces, aquí lo que voy a tener es T Euler, el tiempo 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Y luego aquí va a estar en estas dos columnas, va a estar la solución de x1, x2. Y aquí solamente quiero mostrar f y f, el primer elemento de f, cómo varía con el tiempo, este primer elemento. Y este f de aquí sería el segundo elemento de f. Esto de aquí, cómo varía con el tiempo. Es más, como para visualizarlo en una tabla de resultados, yo le podría agregar aquí en mi función que me bote ese ff. ¿Ok? Ese es el objetivo. Esta tabla con los resultados. Voy a borrar esto porque solamente quería que visualicen qué es lo que quiero hacer. Ya está. Como hemos inicializado todo, hemos inicializado o mejor definido todos los vectores y espacios, entonces podemos empezar con la condición inicial. Entonces, y Euler, quiero acceder a estos dos primeros elementos. Por si acaso lo voy a tener ahí comentado.
y le voy a poner aquí. Entonces, quiero acceder a los dos primeros elementos, es decir, a, veamos, hay que ver si es vector columna o vector fil, mejor dicho, cómo está dispuesto los variables x1, como columna, como fila. Lo hemos definido como columna. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, lo voy a comentar un momento. Quiero ver cómo está Euler. Aquí está Euler. Entonces, Euler, lo que quiero hacer es, ya sabemos que una vez que definimos estos, este vector, estos espacios, entonces estos dos primeros elementos deberían ser la condición inicial. Por eso es que aquí la primera fila con todas las columnas debería contener eh, la condición inicial. Entonces, una vez que lo actualizo, mejor dicho, una vez que defino los espacios con ceros, actualizo lo primero. ¿Ok? Actualizo lo primero. Entonces, ya estamos listos para eh, el método de Euler. Aquí hay que tener un poco de cuidado, pero vamos viendo a qué nos enfrentamos. ¿Ok? Entonces, en Euler habíamos puesto un bucle, ¿no? Un for porque ya conocemos cuántas iteraciones vamos a hacer, entonces no es necesario un while. Un for es suficiente. Desde, desde uno hasta la cantidad de elementos que tenga el vector tiempo y dijimos que le restábamos uno. ¿Ok? Eso es lo que habíamos codificado en la última sesión. Entonces, eh, aquí lo que quiero hacer es lo que está en la pizarra. Calcular primero f. Entonces, f va a ser igual a i, todas las columnas. Y esto va a ser igual a ver, f, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtuvimos este f? Simplemente la función lo evaluamos en t0 y 0. ¿Ok? Entonces, aquí necesitamos la función que está definida en la función de Euler y le tenemos que colocar los argumentos. Son dos argumentos. Uno, el tiempo t Euler, ¿ok? El tiempo t Euler, pero no todo el vector, sino los primeros, el primer elemento del vector tiempo, que es, en este caso, eh, la la primera, la primera fila de la primera columna, ¿ok? Porque en sí es una sola columna, así que le vamos a poner i,1, aunque con i era suficiente. Vamos a ser más explícitos. Y aquí debe entrar el segundo argumento, que es el vector i. En este caso, i0 o el primer i. Entonces, le debemos poner aquí i Euler,
Y la primera fila, que es I, que está variando, coma, todas las demás, todas las demás columnas, que en este caso serían estas dos columnas. ¿Ok? Entonces, esto sería lo mismo que hemos puesto en la pizarra, que esto de aquí. F en T0, esto es T0. Bueno, ya sabemos que MATLAB empieza en 1. No puedo poner 0 aquí, empieza en 1. Y Euler sería, esto sería nuestra condición inicial cuando I es 1, que representa para nosotros I0. ¿Ok? Ya está. Entonces tenemos F. Entonces eso nos va a ayudar a poder encontrar este vector de -7 a 0 y cómo varía en cada iteración. ¿Ok? Entonces, luego pasamos a lo siguiente que habíamos puesto aquí en la pizarra. Después de calcular F, calculamos I. Entonces le voy a poner I Euler. Aquí sería, eh, aquí sería la siguiente fila, como la fila actual es I, las filas siguientes I más 1, y le voy a poner aquí coma todas las columnas. Es decir, me refiero a este segundo, como I es 1, entonces I más 1 es 2. Fila 2, todas las columnas. Lo que estaba en 0, 0, lo vamos a actualizar ahora por I Euler, el anterior. Este es el anterior. El I siguiente es igual al I anterior más el paso H, más el paso H por este F, que ya lo hemos definido aquí y ahora se llama FF. Y listo, ya está. Miren que, es más, para ahorrar líneas de código, yo pude haber puesto esto directamente así, tal y como vimos en la sesión anterior. Y ahí está Euler. Pero lo que yo quiero es entregar, quiero entregar FF. Mejor dicho, quiero entregar estas funciones evaluadas para ser más explícito y a la hora de practicar para el examen, validarlo con lo que entrega la tabla. Entonces, este código nos va a servir para practicar para el examen y validar si efectivamente estamos encontrando los resultados con cualquier método, en este caso Euler. Ok, entonces creo que es suficiente. Ahora, eh, podemos imprimir una tabla. Eh, algo que no, que lo en sí lo voy a adoptar del profesor Daniel, la manera de cómo presenta su resultado es muy bonito, es muy bueno esa manera. Creo que lo tengo por aquí. Veamos. Era algo con table. Veamos. Veamos. Ok, aquí está. Entonces, voy a adoptar esa tabla. Entonces, para imprimir, le vamos a poner T de tabla. Aquí hay una función table. Esto lo he copiado del profesor Daniel. Así que está bastante bueno. T Euler. Y después quiero en la tabla. Es más, bueno, este I es algo interno. Bueno, el I lo adecuamos después. Vamos a ver qué.
Vamos a ver aquí. T Euler, después quiero imprimir el I de Euler y después quiero imprimir el F. ¿Ok? Ya está. Y después le ponemos aquí eh, variable, variable names. ¿Ok? Lo reconoce. Y aquí entre llaves le ponemos los encabezados. T de, bueno, en realidad tampoco es que sea T de Euler. Lo he puesto para diferenciarlo, pero le puedo poner simplemente T. Lo que pasa es que aquí hay otro tiempo. Sí, aquí hay otro tiempo. Entonces mejor le voy a poner el T que he definido en Euler. Luego, eh, y Euler. Y luego F, F. Mejor dicho, F. F de T, coma, I. Creo que está mejor. Ok, entonces le pongo imprimir T. Ok, bueno, yo estoy suponiendo que ya los resultados ya se dieron y que no hay error, pero creo que mejor primero voy a comentar esto y ver si aquí no hay un error. Veamos. Ejecutamos. Ok, no hay errores. Voy a ahora sí descomentar y veamos qué tal va. Ya, estos son los resultados. Veamos si está en línea con lo que hemos encontrado. Aquí está, para i cero, para i cero. Entonces, f menos 7 es 0. F menos 7 es 0. ¿Ok? F menos 7 y 0. ¿Está correcto? Después, I1. I1 vale menos 0,42. Estas son las condiciones iniciales, 1 y 2, y después tenemos menos 0,4 y 2. Esto es I1. Entonces, tal y como decía, aquí de repente podríamos colocar el I. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues rápidamente. Que I es igual o ítem o iter que empiece en cero y que vaya hasta la longitud del tiempo. Pero la longitud del tiempo, como estamos empezando a cero, en cero, entonces tendríamos que restarle uno. Restarle uno. Y eso transponerlo. Creo que no se transpone así. Voy a tener que poner acá iter igual a iter transpuesta. Ahora sí, agrego iter a la tabla, agrego un encabezado que diga iter y ya está. Entonces guardo y ejecuto. Y ya está. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien que le resté 1 porque empezaba en 0 aquí. Ahora sí podemos leer bien esa tabla. F en T0 y 0. Esto vale 0. T0 es 0. Esto es I0, pero se compone de X1 0, X2 0. F menos 7 0, listo. Y ahora I1. Este es I1, el tiempo T1 es 0,2, esto es I1, que vale menos 0,4 y 2, menos 0,4 y 2. ¿Ok? Entonces después, para I igual a 1, encontramos F en T1 y 1, menos 11, menos 5,8. Menos 11, menos 5,8. Resultado en I2, menos 2,6, 0,84. Menos 2,6, 0,84. Entonces está correcto. Funciona este código. Funciona. Y ya dijimos que como ya funciona, entonces hay que pasar la función, ¿no?
¿Cómo se pasa a función? Pues copiando todo esto hasta, ¿qué más? Hasta este íter podríamos, como estamos utilizando Euler, creo que hasta podría ir en nuestra función, ¿ok? Podría ir en nuestra función. Lo voy a colocar aquí. Después de que definimos Euler, definimos íter. ¿Listo? Ya está. Entonces, todo esto sería nuestra función, hasta antes de imprimir, porque lo demás ya es solamente una tabla. Entonces lo voy a copiar, eh, control C, y voy a poner aquí. Aquí están las gráficas, section break, y listo. Entonces aquí tengo que comentar en su espaciamiento o indentación, y listo. Iter. Bueno, esto está bien, no sé. Ah, lo que pasa es que aquí se está mostrando, entonces punto y coma. Eh, podría, ah, bueno, bueno, veamos qué tal va. Yo creo que está correcto. Esto nos servía solamente para visualizar cómo iba el vector. Ahora sí, vamos a copiar esto. Entonces quiere decir que aquí lo voy a copiar y esto lo voy a comentar. Comentar. Entonces, Euler y Euler FF. Ah, pero el iter, ¿no? Entonces tengo que botar también el iter. Ah, ya, por eso me decía. La variable parece que no lo estás utilizando. Entonces le voy a poner iter, coma, y ya está. Ahora sí. Ahora sí. Y le voy a poner aquí, ok, iter, Euler y Euler FF. Entonces, con esta función debería imprimirse la misma tabla sin ningún cambio. Si hay algún cambio en la tabla, algo está mal. Entonces veamos. Eh, ¿Sí? Menos 0,42, menos 2,684, sí, la misma tabla. Entonces, hemos logrado obtener el código del método de Euler vectorizado. Entonces, solamente fue necesario definir el vector de funciones, eh, las condiciones iniciales y el paso H. Entonces, con esto ya tenemos los resultados. Ahora sí, como tenemos la solución exacta, tenemos que comparar, ¿no? Esto debería ser nuestra gráfica comparativa. Gráfica comparativa. ¿Ok? Gráfica comparativa. Entonces aquí mantenemos y ponemos un plot. Un plot que imprima Euler y que imprima, eh, esto es X1. Entonces aquí y Euler, X1 es Euler, pero todas las filas de la columna 1. Eso es X1. Que esté en color líneas discontinuas con marcadores circulares color rojo, ¿ok? Y también que lo imprima en la variable, la segunda variable X2 para que se compare. Y bueno, también podríamos añadir la leyenda, ¿no? La leyenda que diga y, y exacta y Euler.
¿Ok? Y esto copiarlo en el otro subplot. Creo que le voy a dar un enter aquí para que se diferencie. Listo. Entonces, ya tenemos la gráfica comparativa. Eh, ya, pero aquí es X1. Le he puesto Y exacta. X1 exacta, X1 Euler. Aquí también X1 exacta, X1 Euler. No, X2 Euler. X2 exacta y X2 Euler. Ahora sí. Entonces ejecutamos. Dice leyendas extras. Ya. Lo que pasa es que no hemos mantenido la gráfica aquí. Entonces solo imprimí una gráfica. Ahora sí. Entonces miren, con Euler en rojo está la solución numérica. eh, Hay bastante diferencia. Y en X2 intenta acercarse, pero debido al cambio de pendiente, como que falla, ¿no? Entonces, nuestro paso ha sido de, aquí está, el paso de 0.2. Con 0.1, veamos qué tal lo hace. Miren que ya está tomando la forma y todavía le falta, entonces podríamos reducir un poco más, 0.01. De todas maneras, como hay cambio de dirección, siempre ahí le cuesta a Euler. Miren, que ya se está acercando a la solución exacta en X1, en X2, un poco que difiere debido a este cambio de dirección. Siempre los cambios de dirección en en la variable hacen que falle en el caso de Euler. Pero esto nos dice que está bien nuestra implementación con Euler, ¿ok? Porque reducimos el paso y nos estamos acercando a la solución exacta. ¿Ok? De esa manera, ustedes pueden implementar el método de RK2 y RK4. ¿Ok? De la misma manera. ¿Ok? Entonces, eh, ya tenemos listo el método de Euler. Lo voy a dejar esto con el paso que estaba inicialmente de 0.2. Ok, ya está. Listo. Bien, entonces hemos culminado con el primer apartado que se refiere a sistema de ecuaciones diferenciales.